Hola a todos. Crear una canción usando solamente un sintetizador puede ser un desafío, pero también puede ser muy interesante para conocer a fondo este sintetizador, y también para practicar el uso de sintetizadores en general. Hoy voy a crear una canción usando solamente el sintetizador Microfreak de Arturia. Antes de empezar, si te gustan mis videos, me ayuda un montón que dejes un me gusta y te suscribas al canal. Y si querés ayudar un poco más, te invito a suscribirte a Patreon o Cafecito en los links que aparecen en pantalla. ¡Gracias! Para crear una canción completa usando solamente un sintetizador, primero tenemos que crear todos los diferentes sonidos que queremos usar. Empecemos creando un sonido de bajo para usar de base en la canción. El Microfreak tiene diferentes osciladores para usar. Trae uno con ondas básicas, uno con superondas, uno con tablas de ondas, y muchos otros más. Para el bajo voy a usar el oscilador de bajo, que es ideal para sonidos de bajo. Primero voy a bajar 2 octavas para tocar notas graves. Con el potenciómetro de Wave podemos agregar saturación. Con el potenciómetro de timbre podemos agregar distorsión. Y con el potenciómetro de shape podemos agregar ruido. Primero voy a agregar un poco de saturación. Luego voy a modular el control de timbre usando una envolvente. Activo la modulación acá al 100%. Luego ajusto la envolvente cíclica en el modo de envolvente. Para el envolvente voy a usar un ataque rápido, una caída de poco menos de un segundo y un sustain más o menos bajo. Y con el control de amount voy a controlar cuánto quiero de distorsión. Para el envolvente que controla la amplitud voy a usar un ataque rápido, un decay no muy largo y un sustain de más o menos 50%. Ahora por último voy a ajustar el corte del filtro y con el control de Filter Amount voy a abrir el filtro con la envolvente. Ya tenemos un sonido de bajo, ahora sigamos con un sonido tipo polysynth para tocar arpegios y acordes. Voy a empezar con un preset vacío y voy a cambiar el tipo de oscilador al de tipo virtual análogo, que emula tipos de síntesis clásicos. Con este oscilador podemos controlar dos ondas de sonido, una que la controlamos con el potenciómetro de timbre, y otra con el potenciómetro de shape. Con el potenciómetro de Wave podemos desafinar a las dos ondas. Voy a ajustar la envolvente para que tenga un ataque corto, un decay más o menos de un segundo y un sustain relativamente bajo. Ahora con el filtro voy a cortar un poco de agudos y voy a abrir un poco el filtro usando la envolvente. Por último voy a activar el modo parafónico, así podemos tocar varias notas al mismo tiempo para hacer acordes. Además del sonido tipo polysynth, quiero crear un sonido tipo pad para sumar a la armonía. Voy a empezar con un preset vacío y voy a elegir el oscilador de tipo Super Wave. Con este oscilador tenemos una super onda. Con el potenciómetro de Wave podemos cambiar el tipo de onda que genera. Con el potenciómetro de timbre podemos ajustar la desafinación entre las ondas.
Y con el potenciómetro de Shape controlamos el volumen. Voy a usar una onda de diente de sierra con una desafinación de más o menos 52%. Para el envolvente voy a usar un ataque de más o menos un segundo. Bastante decay. Y un sustain alto. Ahora voy a activar el modo parafónico para tocar varias notas al mismo tiempo. En cuanto al filtro voy a cortar agudos. Y con el control de Filter Amount voy a abrir un poco el filtro con la envolvente. Además, para aprovechar las teclas que trae el Microfreak, voy a modular el cutoff con el press, o sea con la presión de las teclas, aunque solo un poco. Bien, ya tenemos el sonido de bajo y los sonidos para la armonía. Ahora nos faltan sonidos de percusión para crear una batería para sumar a la base. Primero voy a crear un sonido de bombo. Empiezo con un preset vacío y voy a cambiar el oscilador de ruido. Este oscilador es muy útil para hacer percusiones. Con este oscilador tenemos ruido y una onda de sonido. Con el potenciómetro de Shape podemos ajustar el balance entre la onda de sonido y el ruido. Con los potenciómetros de Wave y timbre podemos ajustar el color del ruido. Voy a ajustarlo para que el ruido no suene muy brillante. Con la envolvente voy a bajar todo el sustain y el decay a más o menos un segundo. Para convertir esto en un sonido de bombo voy a cambiar el tipo de filtro a un filtro de paso alto. Luego con el cutoff voy a usar una frecuencia baja de más o menos 50 Hz y voy a subir la resonancia hasta el 100%. De esta forma el filtro está creando una onda senoidal en el punto del corte. Ahora, para que suene más como un bombo, voy a usar la envolvente cíclica para modular el cutoff del filtro. Ajusto la envolvente cíclica en el modo de envolvente, luego con los controles de Raise y Sustain cambio la envolvente para que tenga un ataque corto de 0 milisegundos y 0 de sustain. Con el control de Fall ahora puedo controlar qué tan rápido baja la resonancia del filtro. Y con el control de Amount puedo controlar desde qué punto empieza a bajar. Además voy a usar el botón de Shift para cambiar la forma de cómo baja, así baja más rápido al comienzo. Sigamos con un sonido de caja para armar la base de la batería. Para ser más rápido voy a usar de base el preset de bombo. Primero voy a cambiar el cutoff del filtro. Y voy a bajar un poco la resonancia. Además voy a cambiar el color del ruido para que sea más brillante. Listo, ya tenemos la percusión. Ahora sigamos con un sonido de tipo lead para agregar una melodía. Empiezo con un preset vacío y voy a cambiar el oscilador de Car Plus Strong. Este oscilador es muy útil para crear sonidos de cuerda pulsada. Lo voy a usar para crear un sonido de lead tipo guitarra eléctrica o similar. Con el potenciómetro de Wave podemos controlar si es un sonido más tipo plug o un sonido con más arco. Con el potenciómetro de timbre podemos ajustar la posición, que la voy a dejar en 0.
Y con el potenciómetro de Shape controlamos el decay. Voy a cortar un poco de agudos con el filtro, aunque no demasiados. Alrededor de los 5 kHz está bien. Luego para el envolvente voy a usar un ataque rápido y un decay no muy largo. Bien, ya tenemos todos los sonidos listos en el sintetizador. Ahora, para que suenen un poco más interesante, voy a agregar algunos efectos a los sonidos de base. Para el bajo le voy a dar un poco más de presencia usando el Bass Professor Mark II. Para el sonido tipo Polysynth voy a agregar un compresor para darle un poco más de cuerpo. Para el bombo y la caja voy a agregar un poco de saturación y ecualización en ambos. Y para el lead lo voy a pasar por un amplificador de guitarra. Ya está todo listo para grabar la canción. Voy a empezar grabando el bajo. Ahora con el sonido tipo Polysynth voy a grabar arpegios y luego acordes. Con el sonido de pad voy a grabar algunas notas de los acordes para sumar a la armonía. Sigamos con la percusión. Primero grabo el bombo. Y luego grabo la caja. Por último voy a grabar la melodía usando el sonido de lead. Bien, para que el video no sea larguísimo, voy a mezclar la canción fuera de cámara. Vuelvo en un rato. 2000 años más tarde. Listo, ya tengo la canción mezclada. Escuchemos ahora cómo quedó toda la canción hecha solamente con los sonidos del Microfreak.
Si les gustaría que en otro video hagamos una canción solamente con un sintetizador, usando algún sintetizador virtual, por ejemplo Vital, déjamelo en los comentarios. Antes de irme quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias y nos vemos la próxima.